Hola, buenos días, te habla el profesor Omar Herrera Cáceres. Hoy día voy a explicarte el tema de sucesión de polinomiales, que es motivo de esta fotografía que he publicado. Lo más importante que hay que entender en las sucesiones es que se trata de un conjunto ordenado de objetos matemáticos o no. Por ejemplo, las luces intermitentes de un árbol de Navidad siguen una secuencialidad. Si nosotros nos fijamos en los números que están en la puerta de las casas de una calle, de una avenida, nos damos cuenta que también hay cierta secuencialidad. Podríamos poner un montón de ejemplos más que están en la vida, o sea, las sucesiones no es algo extraño a lo que nosotros usualmente encontramos. Lo más importante en la sucesión es el criterio de orden, porque se nos permite decidir, distinguir si un objeto es el primero, el segundo, etc. Esta es la forma básica, estamos observando acá, de una sucesión cualquiera. Hay un término 1, luego sigue el término 2, término 3, término 4, etc. Un primer ejemplo sencillo que manejamos todos nosotros, por ejemplo, la sucesión de números impares. 1, 3, 5, 7, 9. Puede ir hasta una cantidad determinada de términos o puede ser infinita. Nosotros acá tenemos otra sucesión particular y curiosa. Esta sucesión tiene la siguiente característica, mirad. De aquí hacia acá, ¿cuánto le estamos sumando? Le estamos sumando 1. Pero si ustedes se dan cuenta, de aquí a acá uno podría decir, oiga, le estoy sumando 2. No, aquí se ha multiplicado por 2. Luego aquí nosotros le estamos sumando 3. Fíjense bien, hasta ahí podría haber parecido que era una sucesión en la que solamente interviene la suma, pero no. Aquí otra vez nos damos cuenta que se está multiplicando por 4. Y luego aquí se está sumando 5. Y esto seguirá así. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes criterios mediante los cuales uno puede reconocer algún tipo de sucesiones. En este momento nosotros vamos a explicar las sucesiones polinomiales, comenzando por la de primer grado. Otra vez, el formato de las sucesiones, término 1, 2, 3, etc. La característica quizás más importante acá es que para la sucesión polinomial de primer grado, para pasar de un término a otro, se suma una cantidad a la que se va a denominar razón, y esa cantidad va a ser constante. Mire acá, otra vez vuelvo a sumar R, vuelvo a sumar R, vuelvo a sumar R. La sucesión es polinomial de primer grado porque la primera fila de diferencia, profesor, pero ¿cómo sé que es una diferencia? A más R menos A te da R. A más 2R menos A más R te da R. Por eso se le suele llamar primera fila de diferencias. Entonces, la primera fila de diferencias, la razón es constante. Eso determina que sea una sucesión polinomial de primer grado. Si la razón es positiva, mayor que 0, la sucesión polinomial será creciente. Si vale 0 es constante, es una sucesión trivial, lo vamos a poner como ejemplo, pero no tiene mucha relevancia. Si R es menor que 0, entonces la sucesión polinomial será decreciente. Por ejemplo, acá, mira, nosotros observamos claramente que para pasar de aquí a acá, ¿qué cosa nosotros estamos haciendo? ¿O qué cosa necesitamos sumar? Por ejemplo, acá, para pasar del 7 al 11 yo debo sumar 4. Para pasar del 11 al 15, 4. Claramente es una polinomial de primer grado porque la primera fila de diferencias es constante, pero veo que la cantidad que le voy sumando, la razón, es un número positivo. Así que con toda tranquilidad puedo decir que esta es una sucesión o cosucesión polinomial creciente. ¿De acuerdo? Sucesión polinomial creciente de primer grado. A ver, analicemos acá. Nos damos cuenta de que lo que estamos sumando en este caso es una cantidad constante. Mira, lo que le estoy sumando es 0. Entonces acá tengo una polinomial de primer grado. ¿Por qué? Porque la primera fila de diferencias es una constante, es constante la diferencia. Entonces esta de acá vendría a ser una sucesión polinomial constante. ¿No? Esta no la vamos a usar porque no tiene mucha cuestión práctica. Mira aquí, nosotros para pasar de término a término nos damos con la sorpresa de que no vamos a sumarle. ¿Qué tenemos que hacer? Restarle, ¿de acuerdo? Restarle. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de una sucesión polinomial decreciente. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, vamos ahora a enfrentar el primer problema. ¿Cómo se calcula el término generatriz en una sucesión polinomial de primer grado? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer la razón. Miren, el primer ejemplo voy a colocarlo de manera reiterativa como se ha hecho antes. ¿Cuánto debo sumar aquí? Sería 4, sería 4, sería 4. Más adelante solamente indicaremos que se está sumando y que la diferencia es constante. ¿Cómo lo hago, profesor? Fácil. Mira, tú colocas término X y colocas la razón y colocas la variable X a continuación. Y luego tú te preguntas cuánto le falta o le sobra a esa razón para hacer el primer término. ¿Cuánto le debo sumar o cuánto le debo restar? En este caso, como es menor, le debo sumar. ¿Cuánto le debo sumar? Pues le debo sumar 9. Increíblemente tenemos ya allí la fórmula generatriz. Mira, el término 2, 4 por 2, porque X vale 2, término 2, 4 por 2, 8 más 9, 17. El término de posición 4, el término 4, 4 por 4, 16 más 9, 25. A ver, en este segundo caso, ¿cuánto es la razón? Nos damos cuenta que se trata de una progresión aritmética de primer grado o una sucesión polinomial de primer grado decreciente, porque lo que yo le estoy restando aquí es 6. Lógicamente de aquí a acá también le resto 6, le resto 6. Profesor, ¿cómo saco el término generatriz? Ya te lo dije. Simplemente coloca la razón que es menos 6 y ponle X. ¿Cuánto le debo sumar o restar a menos 6 para que me dé 72? En este caso se ve claramente que le debo sumar ¿cuánto? 70 y 78. Es cierto. 78 menos 6, ¿cómo te da como resultado? 72. Muy bien. Si yo quisiera el tercer término, solamente diría, a ver, menos 6 por 3, menos 6 por 3, porque es término 3, el X vale 3. Menos 6 por 3 es menos 18, más 78, coincide con ser 60. Continuamos con nuestro discurso. Mire acá, nosotros vemos que esta es creciente, vemos que la razón va a ser 2. Nosotros desearíamos saber cuánto es el término generatriz. Debemos colocar 2 por X. Y me pregunto, ¿cuánto le debo sumar? No siempre se va a sumar, algunas veces se resta, como veremos en la resolución de los ejercicios. Pero en este caso, lo que yo le debo sumar a 2 para que me dé 111, tiene que ser 109. Bien, hemos aprendido a calcular la fórmula generatriz. Pero hay un segundo problema que nos interesa. ¿Cómo calculo un término cualquiera? Una vez yo tengo la fórmula generatriz, es posible, ya ustedes se han percatado acá, que le doy valores a la variable para obtener algún término. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Mira, ve, aquí nos damos cuenta que la razón es 2, entonces término de la posición X vendría a ser 2, coloco el X ahí. Y mira qué curioso, en este caso, no le voy a sumar, sino cuánto le debo restar a 2 para que me dé justo el primer término, el término 1. Lo que le tengo que restar es 1. Ahora, si a mí me está pidiendo, como estoy viendo en este momento, el término de la posición 50, el X va a valer 50. Entonces, término 50, mira, ve dónde estaba el X, ya ocupa la posición, sería 2 por 50 menos 1. El resultado, como todos pueden apreciar, tendrá que ser 99. Ya obtuve un término cualquiera. A ver, profesor, pero ¿cómo lo hago en este otro caso? Fácil. ¿Cuánto es la razón? La razón es menos 3. Entonces yo digo, término X, colocaré aquí menos 3 por X y me pregunto, ¿cuánto le sumo a menos 3 o le resto para que me dé el primer término, que es 50? En este caso, claramente lo que tenemos que sumar es 53. Ahora sí, miren hijos, ya el asunto es sencillo. Voy a calcular el término de la posición 100, para lo cual simplemente menos 3 por 100, que te va a dar 300, más 53. Ya el resultado lo puedes calcular por tu propia cuenta. El tercer problema es saber el número de términos que puede tener una sucesión polinomial de primer grado finita, ¿de acuerdo? O sea que su cantidad de términos es un número determinado. Muy bien, lo primero que yo hago simplemente es obtener la fórmula generatriz. Como yo me doy cuenta que de aquí a acá es menos 2
inmediatamente tengo que el término x es menos 2 por x. Ahora, ¿cuánto le debo sumar? Le debo sumar 115. ¿Por qué, profesor? Porque 115 sumado con menos 2 me va a dar como resultado el 103. ¿Y ahora qué haré, profesor? Mire, aquí lo que hay que hacer simplemente es, este último término se debe igualar a la fórmula generatriz y procedemos a resolver. Creo que cualquiera de nosotros entiende que este 7 pasa a restar acá, 15 menos 7 vendría a ser 8, 10 menos 4 sería 6. Entendamos también que este menos 2 va a pasar al otro lado, puesto que este ha venido a restar, te queda de esta manera. Entonces, ¿cuánto finalmente vale el x? El x vale 34. De esa manera, nosotros podemos asegurar que hay 34 términos. Este resultado me está indicando que en la sucesión que nos han mostrado, nos están dando 34 términos. Bueno, profesor, ¿y cómo lo haremos en este caso? Mira, es más sencillo tal vez, porque este de acá no es sino creciente. Usualmente estamos acostumbrados a sucesiones crecientes, pero bueno, ya hemos visto que se puede hacer de cualquier manera. El término de la posición x vendría a ser, mira, la razón es 7, 7x, pero para que me diera 23, yo necesito sumarle 16 al 7. Recuerda que yo a ese número le deberé sumar o restar con la finalidad que me dé el primer término. Ahora, ¿qué voy a hacer? De acuerdo a lo que nos han dicho, solamente tengo que igualar con el último que nos han dado. Pasamos a restar y nosotros nos percatamos que ahora 7x es igual, a ver, 7 menos 6 vendría a ser 1, te quedaría 231. Profesor, ¿cómo lo hago? Oye, la séptima de 23 es 3, 3 por 7, 21, 33. Quiere decir entonces que la sucesión mostrada tiene un total de 33 términos. 33 términos. Bien, vamos ahora a continuar con nuestro discurso hablando acerca de la sucesión polinomial de segundo grado. Acá está el formato que hemos indicado para las sucesiones, pero aquí ocurre un fenómeno peculiar. Aquí va a haber una primera diferencia. Si ustedes prosiguen restando, ya hemos quedado que la sustracción es T2 menos T1, T3 menos T2, T4 menos T3, etc. Acá vamos a obtener una segunda diferencia, pero esa segunda diferencia no es igual a esta. Luego acá vamos a tener una tercera, luego acá vamos a tener una cuarta diferencia. Muy bien, cuando ustedes sin embargo llegan acá, se dan cuenta que ahí hay un R. Aquí va a haber un R, o sea, en la segunda fila de diferencias, las diferencias se convierten en constantes, o la sucesión que aparece acá es constante. Vamos a ver también, acá está en la observación, que la primera fila de diferencias de una sucesión polinomial de segundo grado, es decir, aquella en la que la segunda fila de diferencias es constante, esta primera fila es una polinomial de primer grado. Ya, eso hay que tenerlo bien claro porque hay varias preguntas que se van a desarrollar utilizando ese criterio. Bien, profesor, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos que retroceder un poquito. ¿Ya? El sentido de la flecha indica que retrocedo. Entonces, aquí voy a poner yo un R porque ese R no se va a mantener allí. Y voy a colocar aquí más bien un D0 para indicar que hay una anterior a esa primera fila de diferencias. Luego retrocedo un poquito más y entonces también aquí para nosotros va a haber un T0 que indica un término que está precediendo. Ahora, esta parte de acá es ahorita la más importante. En este momento esta es la que nos interesa más, porque es con esta con la que yo voy a obtener el término generatriz. Profesor, ¿y cómo se hace? Mírame, es bien sencillo. Estamos trabajando, por si acaso, de abajo hacia arriba. Le sacamos la mitad a este. Y eso va a ser el coeficiente de x cuadrado. Puede ser que sea par. Entonces el resultado acá será un número entero, pero puede ser que sea impar y será pues una fracción. Luego de eso voy a hacer lo siguiente. Atención, esto es espectacular. Este D0 resta a esto, lo resta. Entonces me va a quedar simplemente D0
menos R medios. Y esto va a ser el coeficiente del X. Finalmente, solo escribo el T0 y la relación formal que estoy buscando ya está. Bueno, proseguimos con la explicación de las sucesiones polinomiales de grado 2. Nosotros habíamos quedado que en este caso lo que hay que hacer es tomar las diferencias, así hay que evidenciarlas. Por ejemplo, de aquí hacia acá hemos tenido que sumarle 7, acá se le ha sumado 13, acá ¿cuánto le hemos sumado? A ver, vendría a ser 10 y 19. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros proseguimos así, nos damos con la sorpresa de que justo en la segunda línea de diferencias ya la diferencia es constante. Por eso es que cuando en la segunda fila de diferencia la razón empieza a ser constante, es que la sucesión se llama polinomial de grado 2. También quiero hacer notar que la sucesión de las primeras diferencias es polinomial de primer grado y tiene una propiedad curiosa. Si nosotros sumamos estos dos términos, te sale el doble del término medio. Si sumamos estos dos términos, sale el doble del término medio. Profesor, ¿y ahora qué hago? Simplemente tenemos que retroceder. Ese retroceso lo indica la dirección de la flecha. Acá vendría a ser 6, entonces antes aquí fue 1. Y luego llegamos a este punto y antes tuvo que ser 5, efectivamente. 5 más 1, 6, 1 más 6 te daría el 7. Entonces para nosotros en este momento ya lo más importante es tener esto, ¿de acuerdo? Y de este modo es sumamente sencillo obtener la fórmula generatriz. ¿Por qué? La mitad de este que va a ser 3 y le pongo x al cuadrado. Mira bien, 1 menos 3 es menos 2. 1 menos este que es 3 te queda menos 2. Y 5 vendría a ser el término independiente de esa expresión polinomial. Proseguimos acá, el segundo ejemplo, tiene que aclarártelo un poco más. Mira, nosotros vamos a tomar las diferencias en el sentido que estamos indicando. Por ejemplo, acá es 2, ¿de acuerdo? Pero acá es 4, pero acá es 6. Proseguimos y nos damos cuenta una vez más que en la segunda fila de diferencias ya empieza a ser constante la razón. Mira, acá le sumo 2 y lógicamente que esto va a proseguir de esa manera. Empezamos a retroceder sin dificultad, no es tan difícil. Acá ha tenido que ser 2 también. Y si aquí es 2, acá fue 0. Y luego hacia el lado de acá, aquí tuvo que ser 1. 1 sumado con 0 te da 1 y 0 más 2 te da 2. Ahora, nosotros vamos a colocar esto así. Lo ponemos así y ya está. Ahora, observe con cuidado, tenemos el término de la posición X que hemos dicho. La mitad de este coeficiente que vendría a ser 1 no se pone, pero ya sabemos que ahí está 1. 0 menos 1 te queda menos 1 que tampoco se pone, se coloca así y finalmente más 1. Esta es una relación peculiar porque es muy similar a la fórmula empírica dada por Euclides en el libro Los Elementos y que da muchos números primos, pero no da todos. Bien, entonces acá nosotros volvemos a hacer lo mismo. Miren, esta es una más curiosa aún, mucho más curiosita. ¿Qué tengo yo acá? Pues una diferencia de 0. Acá en cambio es menos 2, ¿no? Y acá, cuidado, es menos 4. Entonces nosotros volvemos a tomar y en la segunda fila de diferencias vemos que acá también es menos 2, menos 2. Muy bien, retrocedes, como ya hemos indicado, simplemente retrocedemos, tiene que ser evidentemente acá menos 2, entonces acá tuvo que ser 2, porque 2 sumado con menos 2 me va a salir 0. Análogamente, acá tendrá que ser 1, porque 1 más 2, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 3. Ahora nosotros volvemos a colocar aquí esto, es una referencia nada más. Bueno, acá está el término de la posición X, hemos quedado, la mitad de este se pone menos 1, o sea, menos X cuadrado, 2.
menos 1, cuidado ahí, 2 menos 1, en realidad es 3, y finalmente 1. Profesor, ¿podría haberse equivocado? Bueno, vamos a ver. El tercer término ha sido 1. El tercer término implica que el x, este x que está acá, debería valer 3. A ver, menos 3 al cuadrado sería menos 9. 3 por 3, 9, te queda 0, 1. Efectivamente vemos que era 1. ¿De acuerdo? Entonces estaba correcto. Bueno, en este caso dice, determine el número de términos de la siguiente sucesión. Bien, también es un problema parecido a lo que ya hemos visto. Ya no vamos a estar repitiendo paso por paso, sabemos cuál es la idea. Hay que obtener la fórmula generatriz, y esa fórmula generatriz tenemos que igualarla con el último término. Vamos a ver también que esa fórmula generatriz es una expresión cuadrática, entonces ahí te voy a enseñar un método para evaluar, de tal manera que lleguemos al resultado que queremos sin utilizar la regla del aspa o algún otro método que se conozca para factorización. Entonces acá yo debía sumarle pues 5, acá es 9, acá es 13. Me doy cuenta que entonces de aquí hacia acá es necesario que yo sume 4, ¿no? Estamos observando esto, bueno, acá sería más 4, más 4. Automáticamente nosotros sabemos que tenemos que regresar más 4, entonces acá fue 1 y acá tuvo que ser necesariamente 7, porque 7 más 1 es 8 y 1 más 4 es 5. Volvemos otra vez a destacar esta parte, ¿no? Y escribimos la fórmula generatriz. La fórmula generatriz, término de la posición X, la mitad de este, 2x al cuadrado, 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2 vendría a ser menos x, finalmente más 7, que me está dando como resultado 1042. Mírame, voy a pasar a restar en primer lugar el 7. Nos va a quedar 2x al cuadrado menos x, que pasó a restar 7. ¿Cuánto me estaría quedando? 1035. Un detallito rápido para poder entendernos. Este número es par, pero este número es impar. ¿Qué significa eso, profesor? Oiga, muy fácil. Que el número que está acá tiene que ser necesariamente impar, y qué coincidencia que ese número que estoy buscando sea justamente el número x. A ver, yo voy a hacer una prueba. 20 al cuadrado, ¿qué sería? 400, ¿no? 20 al cuadrado, 400 por 2, 800. No te va a dar eso, pero estoy cerca. Otra posibilidad sería utilizar 25. Pero ¿por qué he utilizado 20? Porque es un número referencial, porque ya nosotros estamos diciendo que el x tiene que ser impar. Así que de repente puede ser 21 o 23. Pero comprobemos si puede ser 25. 25 al cuadrado es 625 por 2, 1250 menos 25 sería 1225. Ya nos pasamos. Solo quedan dos opciones. O el x vale 21 o vale 23. 21 al cuadrado es 441. 441 por 2 sería 882. Tampoco va a alcanzar. No nos queda opción. La única posibilidad que yo tengo en este momento es que el x sea 23. Ahora, si ustedes lo reemplazan, se van a dar cuenta que efectivamente ese es el valor. Este es el número de términos. Bien, vamos a hablar ahora de sucesiones polinomiales de grado superior, y la técnica que usamos ahí es el método de las diferencias finitas, también conocido como teorema de Gregory. Y es un método que va a utilizar necesariamente número combinatorio. El número combinatorio, al menos como nosotros lo necesitamos, voy a describirlo. Mira, tiene un índice superior, tiene un índice inferior. El índice superior se va a degradar. Degradar significa que se va a multiplicar, pero disminuyendo factor por factor de uno en uno. ¿Cuántos factores? Y eso lo va a indicar el índice inferior, que ya estamos comprendiendo que tiene que ser un entero no negativo. Al menos en principio para este caso. Entonces, como dice k factores, yo voy a colocar n. De grado significa pues por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta k factores. K factores. Perfecto. Abajo empiezas a multiplicar 1 por 2 por 3, etcétera,
hasta por k. Hago la mención de que esta expresión que acabo de escribir en el denominador es el factorial del número k. Bien, tomemos en cuenta la consideración que esto va a valer 1 para nosotros y esto necesariamente va a valer n. Eso pasa cuando el índice superior es cualquier número entero no negativo y acá es 0, sale 1, y cuando es 1 ahí sale n. Profe, ¿cómo sería en estos casos? Estos casos son los más frecuentes. Usualmente si vamos a llegar a este nivel de sucesiones, vas a tener que pasar por esto. No he visto más allá, pero es posible, lógicamente. El índice inferior dice que el de arriba se descompone en dos factores. Acá sería 1 por 2. Nos damos cuenta que esto es n por n menos 1 sobre 2 directamente. Esto sería n por n menos 1, n menos 2, 3 factores, 1 por 2 por 3. Esto de acá fácilmente, bueno, lo escribimos n por n menos 1 por n menos 2 directamente sobre 6. Hay personas que pueden aprender esto de memoria, yo lo sugiero. Es como cuando uno aprendió la tabla de multiplicar, solo que ahora hay que aprender factoriales. De manera automática, siguiendo la misma idea, n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y el factorial de 4 va a ser 24. Lógicamente, si usted desea, siempre puede colocar 1 por 2 por 3 por 4, no hay problema. De modo general, ahí está el formato de toda sucesión ordenada, un conjunto ordenado de números. Tomo la primera diferencia, está indicado con el color amarillo, primera diferencia. Tomo la segunda diferencia, primera fila de diferencias, segunda fila de diferencias, hasta una diferencia enésima. Pero en esta diferencia enésima, o sea, en esta fila de diferencias de posición n, va a ocurrir que esto ya empieza a ser una constante. Ese es el fundamento de las sucesiones polinomiales ya de grado superior. Bueno, ¿cómo le escribimos? Facilísimo. Empezamos C, mira, acá dice X, ten en cuenta que acá dice X menos 1. Acá dice X, pero acá tiene que ser X menos 1. Empieza en 0, ya hemos dicho, y colocamos justamente este primero. Luego viene combinatorio, X menos 1 en 1, colocamos este de acá. Casi lo mismo que hacíamos, solo que más genérico. X menos 1 en 2, y colocamos la segunda, y así consecutivamente hasta que llegamos a esta última expresión, que ya ustedes se van a dar cuenta, esto lo hemos llamado simplemente D, que aparece como simplemente D. Profesor, ¿cómo se hace? Bien, ahora lo vas a observar. Mira, ve, nosotros vamos hacia acá tomando todas las diferencias posibles para poder entender. Por ejemplo, acá ¿cuánto es? 6, ¿no? Más 6 si deseas. Acá tuvo que ser ¿cuánto? 18, porque 8 más 18 es 26. ¿Cuánto tuvo que ser acá? Acá tuvo que ser 36. 6 más 6 serían 12, ¿correcto? Y acá ¿cuánto vendría a ser? 60, ¿no? 60 para que me dé 122. Ya hemos hecho ese cálculo. Ahora mira, nosotros continuamos, no nos queda otro camino, tenemos que continuar. Pues acá ya es 12 y nos damos cuenta que acá tiene que ser 24. Y nos damos cuenta, 18, 18, cuidado. Y acá tiene que ser 24. Y todas estas sucesiones prosiguen, ¿no? Entonces acá me doy con la sorpresa ya de que aparece por primera vez, mira, acá dice ¿cuánto? Sería 6, 6, ya aquí ya se hizo. ¿Cómo estamos? Quiere decir que lo que yo espero, mírame, primera fila de diferencias, segunda fila de diferencias, tercera fila de diferencias, la fórmula generatriz que yo estoy esperando es la de una polinomial de grado 3. Si hubiera sido una cuarta fila, sería de grado 4, si fuera séptima fila, de grado 7. Muy bien, entonces empezamos a escribir, como ellos me están pidiendo la fórmula generatriz, vamos a ver que no es necesario tener la fórmula generatriz para obtener el término 20. Pero en este caso la voy a calcular para que todos ustedes puedan observarla, al menos en esta vez. La siguiente vez, aun cuando me piden la fórmula generatriz, justamente estoy mostrándote que si me están pidiendo un término, no es necesario escribirla como ellos indican, sino ya de manera más directa. A ver, ¿cómo sería por eso? Bueno, el término X, recuerda que es el primero, 2, combinatorio, X menos 1 en
0, luego viene el 6 combinatorio x menos 1 en 1, luego viene el 12 combinatorio x menos 1 en 2 y finalmente 6 combinatorio x menos 1 en 3. Bien, nosotros sabemos además ya de manera automática e inmediata, esa es la fórmula generatriz. Si tú deseas puedes desarrollar estas expresiones, ya conocemos la manera de hacerlo, pero yo no lo recomiendo, excepto si fuera estrictamente necesario, y personalmente consideraría que es un poco abusivo si se trata del curso de RM. En álgebra sí, en álgebra es totalmente posible llevarlo a cualquier nivel, pero en RM nos interesan cosas más inmediatas. Entonces, si yo quiero el término 20, tome en cuenta que esto vendría a ser 2 combinatorio, ¿qué? 19, porque 20 menos 1 sería 19. Pero solo si fuera el término 80, 79. Y si fuera el término 24, 23. Y si fuera el término 36, 35. No te olvides. Ahora luego viene 6 combinatorio 19 en 1. 12 combinatorio 19 en 2. Y finalmente 6 combinatorio 19 en 3. Ya empiezo a desarrollar el término de la posición 20. Ojo, esto ya sabíamos que vale 1, lo hemos indicado acá. Cuando el índice inferior es 0 vale 1. Entonces me va a quedar solamente 2. Este de acá me va a quedar 6 por 19. Este me va a quedar 12 por, ojo, 19 por 18 entre 1 por 2 que sale 2. Y este último me va a quedar 6 por 19 por 18 por 17 sobre 1 por 2 por 3 que va a ser 6. El resultado que yo estoy buscando en este momento es 7.982. 7.900, ya lógicamente después de que ustedes lo hayan efectuado. Bien, continuamos explicando. Mira, ve, voy a tomar las diferencias. En este momento ya no tiene por qué ser dificultoso, porque ya hemos visto cómo se procede en el caso anterior. Y en todo caso, si es necesario que regreses el vídeo para poder asegurarte que estás entendiendo bien, siempre es posible hacer. A ver, para pasar del 4 al 17 yo veo que hay que sumarle 13. Luego para pasar del 17 al 54... le tenemos que sumar 37, ¿no? 37. 7 menos 4 sería 3. 7 menos 4, 73. Mira para el siguiente caso. 8 menos 7 es 1. 24 menos 12 sería 121. Mira, a ver, 121 para esta última relación. ¿Cuánto hay de aquí hacia acá? Es nuestro trabajo ahora. Vamos a ver, yo veo que de aquí a acá hay 24, de aquí a acá hay 36 y sin lugar a dudas aquí hay 48. Mira, ya nos estamos acercando, una vez más nos damos cuenta, esta es la primera fila de diferencias, segunda, pero en la tercera fila de diferencias nos damos cuenta que la razón empieza a ser ya una constante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos llegado a ese punto, y como me está pidiendo otra vez el término 20, pero puede ser cualquier término, entonces esta vez vas a colocar así directamente. Bueno, 4, empiezas acá, 4, combinatorio de, dijimos, 19 en 0. Luego viene este 13, que además es positivo, entonces combinatorio de 19 en 1. Luego viene pues el 24, que sería el tercer coeficiente, combinatorio 19 en 2, y por último 12, que sería este término, combinatorio 19 en 3. Empezamos a desarrollarlo, ya decimos que cuando era 0 esto valía 1, por lo tanto te queda 4. Cuando es 1 acá te queda 19, sería 13 por 19, acá sería 24 por 19 por 18, 19 por 18 entre 2, y por último tú tienes acá 12, 19, 18, 17, recuerda que abajo es el producto 1 por 2 por 3 que va a salir 6. Bueno, ya tú vas desarrollando despacio, vas a llegar a la conclusión
que el resultado es 15.983. Espero que lo que acabamos de explicarte te haya servido de utilidad. Revísalo las veces que lo necesites. Una de las maneras que yo siempre planteo la matemática como método para ser aprendida es la repetición. No pases a otro punto si no has entendido bien el anterior. A continuación vamos a proseguir ya con la explicación de los ejercicios tipos que tenemos para ti.